Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión estamos dándole seguimiento a cada una de las tutorías de repaso correspondientes a nuestra materia Matemática para la Computación 1, bajo la coordinación del licenciado Wilmer Edenilson Vázquez Hernández. En esta ocasión, pues, con esta tutoría de repaso estamos finalizando las tutorías de los días miércoles. Ya nos queda nada más, finalizando esta, la tutoría del día sábado, ¿sí? La tutoría número 6. Para este caso, pues lastimosamente no están conectados ustedes, pero vamos a dejar la grabación para poder compartirla con ustedes, eh, y esperando que la revisen y logren con ello determinar cada uno de los aspectos necesarios o correspondientes a esta unidad número 6. Eh, para ello, pues es importante que nosotros tengamos claro varios elementos básicos, pero para ello, pues también vamos a desarrollar la siguiente agenda. Y es con respecto a, lastimosamente ustedes no están para darles el saludo y realizar el diagnóstico de lectura, pero sí vamos a hacer el desarrollo de la tutoría como tal, el espacio para la consulta y las conclusiones. Bueno, acá hay algo muy importante. La unidad número 6 a nosotros ya nos enmarca la introducción a la teoría de matrices. Bueno, en matemática para la computación 2 nosotros vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de abordar de mejor manera eh, esta área. Entonces es importante tener claro todo lo relacionado a las matrices. Hay tres elementos básicos o tres contenidos que nos permiten darle un mejor seguimiento o un acompañamiento a esta introducción a la teoría de matrices. En primer lugar, pues nosotros vamos a enfocarnos en las definiciones y notaciones básicas. Vamos a hablar un poco acerca de las sucesiones. Vamos a conocer algunos elementos básicos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sucesiones? Que es algo previo a conocer nosotros el primer enfoque que le vamos a dar a la parte de las matrices. Venimos de hablar de la teoría de conjuntos, pero esto solo era el preámbulo. Ahora vamos a hablar acerca de sucesiones que también son fundamentales para comprender la parte de las matrices. Luego vamos a tratar las operaciones con matrices y vamos a conocer lo relacionado a las matrices booleanas. Entonces, el plato está servido y vamos a iniciar. En este caso, particularmente, vamos a definir qué es una sucesión. Bueno, como nosotros ya sabemos, estuvimos trabajando con respecto a conjuntos, pues entonces decimos que algunos de los conjuntos más importantes se originan en relación con las sucesiones. O sea, lo que nosotros trabajábamos en la unidad anterior, acá vamos a iniciar reconociendo que la mayoría de los conjuntos o algunos de los conjuntos más importantes se originan en relación a las sucesiones. Pero para ello nosotros debemos de reconocer que es una sucesión. Pues una sucesión es simplemente una lista de objetos dispuestos en orden. Un primer elemento, un segundo elemento, un tercero y así sucesivamente. La lista puede finalizar después de que n pasos de n elementos pertenezcan a n del conjunto o puede continuar indefinidamente. En el primer caso se dice que la sucesión es finita y en el segundo caso la sucesión es infinita. Los elementos pueden ser todos diferentes o pueden haber algunos repetidos.
Eso es lo que nos enmarca la definición. Entonces, si nosotros vamos poco a poco interpretando este concepto, nosotros vamos a reconocer algunos elementos básicos. Ahí básicamente podemos describirlo de la siguiente manera. Y es que cuando hablamos de una sucesión matemática, también podemos decirlo que es un conjunto ordenado, ¿sí? De números, en este caso, que también se pueden definir como términos, ¿sí? Y le pueden designar una letra, un subíndice que corresponde al lugar que va a ocupar. Entonces, nosotros vamos poco a poco adentrándonos a esta teoría que nos permite reconocer, en este caso, los elementos, ¿sí? Ya nos dice que tienen un orden, primer elemento, segundo elemento, tercero y así sucesivamente. Entonces, nos dice que pueden haber sucesiones finitas, es decir, donde yo conozco la cantidad de elementos que van a corresponderle a ese orden de objetos o elementos en la lista, y así como también hay sucesiones infinitas. Entonces, para esto hay un elemento básico que también se debe de reconocer, y es que nosotros vamos a identificar por ahí que los elementos pueden ser todos diferentes o pueden haber algunos repetidos dentro de la sucesión. Hay que resaltar eso porque es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. Eh, ¿Puedo repetir o no puedo repetir elementos dentro de la sucesión? Y aquí nos deja claro que es si nosotros podemos o no podemos realizarlo, dependiendo de lo que nosotros pues estemos determinando en dicha sucesión. Entonces, hay que observar los siguientes ejemplos. Nos dice la sucesión 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Es una sucesión finita con elementos repetidos. El dígito 0, por ejemplo, aparece como elemento segundo, tercero y quinto, séptimo y octavo en la sucesión. ¿Qué implica eso? Que nosotros podemos observar, de acuerdo a las características básicas de una sucesión, que se está repitiendo. Eso es lo que nos está enmarcando ahí la observación, que el dígito 0 aparece en las posiciones segunda, tercera, quinta, séptima y octava. Entonces es algo que se debe de retomar. El ejemplo 2, ¿sí? Eh, la lista 3, 8, 13, 18, 23 es una sucesión infinita. Los tres puntos, ¿sí?, que tiene la expresión significan y así sucesivamente, es decir, que continúa el patrón establecido por estos primeros elementos. O sea, bueno, eso ya nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ya desde pequeños, allá en básica, nosotros se nos enseñaba que después de alguna cantidad o algunos números, si yo coloco tres puntos suspensivos, significa que hay una sucesión. Nosotros automáticamente ya lo tenemos así designado, ¿sí? Nosotros quizás ya lo hacemos de una manera robótica, ya definir que es así sucesivamente, o sea que esos elementos van a continuar estableciéndose. Entonces, el tercer ejemplo dice, otra sucesión infinita es 1, 4, 9, 16, 25.
la lista de los cuadrados de todos los enteros positivos. Entonces nos estamos enfocando a este tercer ejemplo. El primero, bueno, si ya los vamos a diferenciar, el primer ejemplo es un ejemplo de sucesión finita, es decir, yo conozco la totalidad de los elementos. En cambio, la sucesión 2 y 3, ¿sí? Están planteadas como infinitas porque yo no sé con exactitud la totalidad de los elementos que le componen. Y de esa manera, pues nosotros planteamos ejemplos sencillos que nos van a permitir determinar las sucesiones. Cabe resaltar que cada uno de estos ejemplos, pues, son ejemplos básicos que nos van permitiendo adentrarnos poco a poco a esta temática. Y continuando, nosotros tenemos por acá que resaltar lo siguiente. Hablar con respecto al conjunto correspondiente a una sucesión. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, como ya decíamos, nosotros un conjunto correspondiente a una sucesión es simplemente un conjunto de todos los elementos distintos de la sucesión. ¿Qué estoy diciendo? En este caso yo estoy diciendo que son aquellos elementos distintos de la sucesión. Debe observarse que una característica esencial de una sucesión es el orden que ocupan en la lista de elementos. Sin embargo, el orden en el que se enlisten los elementos de un conjunto carece de absoluto de significado. Por ejemplo, nosotros en el área de informática, ¿sí? En la parte de la computación, a este conjunto correspondiente a una sucesión se le conoce como arreglo lineal o lista. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros a menudo podemos reconocer, yo creo que ustedes ya están cursando algunas eh, programaciones y ya se les habló acerca de arreglos o listas. En este caso, pues cuando usted está programando, ¿sí? A menudo usted necesita generar valores numéricos uniformemente espaciados. Y para ello, pues nosotros necesitamos una fórmula que nos proporcione los valores. Este justamente es un elemento básico en el cual pues nos permite a nosotros en la área de la informática ir reconociéndolo. ¿Pero por qué? Porque nosotros podemos ir realizando un arreglo eh, en el cual pues vamos reconociendo, ¿sí? Los espacios que van a utilizar cada uno de los elementos. Recordemos que hay arreglos lineales, pero que también hay arreglos bidimensionales. Entonces nosotros vamos a tratar, en este momento nos vamos a limitar a la parte de los arreglos lineales, que también le conocen como listas, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esto, matemáticamente es algo que nosotros lo hemos, o que se ha introducido a la parte de la informática o la computación, pero su sentido esencial o de donde parte todo esto es la parte de la matemática. Y ahí se ha trasladado esta forma de manipulación de datos de una manera de arreglo lineal, pero en sí es una sucesión. Pero cuando yo lo llevo a la parte de la computación, lo único que estoy haciendo es tratar de hacer un arreglo posicional, ¿sí? Yo estoy posicionando, hablando de posiciones. O sea, eh, un arreglo yo determino cuántos elementos, bueno, yo lo puedo determinar si es infinito o es finito.
Entonces, de acuerdo a ello, yo valoro el manejo que le voy a dar a mi arreglo lineal, el orden. Ahí sí es muy importante, bueno, es más que importante el orden que va a tener, porque a ello se refiere la posición que va a tener en la memoria de la computadora, ¿sí? Donde yo voy a guardar mi arreglo, ¿sí? Recuerde que guardamos en memoria de computadora, entonces yo estoy asignando, ¿sí? Un arreglo lineal en cierta posición de la computadora, cierta posición de la memoria de la computadora, y justamente ahí voy a ir a buscar los datos que estoy guardando. Por eso es esencial el manejo de los arreglos lineales, ¿sí? Porque se reconoce la posición de cada uno de los elementos que conforman la lista o el arreglo lineal. Justamente es similar a lo que se está trabajando en matemática cuando yo me hablo o cuando yo estoy denominando el conjunto correspondiente de la sucesión. Pero ese punto, pues justamente lo vamos a abordar un poco más. Esperaría que lo aborden más en la parte de programación. Pero ahí está ya el dato para que lo podamos manejar. Bueno, ejemplo de esto, veamos, el conjunto correspondiente a una sucesión puede ser el ejemplo 3, el cual nos dice que una sucesión infinita es 1, 4, 9, 16, 25. La lista de los cuadrados de todos los enteros positivos. Y además de ello, en este caso, el ejemplo 9 dice que una cadena infinita de A, B, A, B, A, B, A, B, así sucesivamente puede considerarse como la sucesión infinita de A, B, A, B, A, B. Pero en este caso, cuando yo hablo del conjunto correspondiente a la sucesión, el ejemplo 3 puede considerarse como el 1, 4, 9, 16, 25 y los tres puntos suspensivos que significan que hay una sucesión. En cambio, en la respuesta del ejemplo número 9, en el cual me dice que es una cadena infinita de AB, 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 así sucesivamente, en este caso, pues, nada más es o simplemente es AB, ¿sí? Entonces, ahí vemos cuál sería el resultado. A eso se denomina conjunto correspondiente a una sucesión. Es decir, nosotros identificamos los elementos que van a componer dichas sucesiones. Particularmente en este caso, estamos hablando de sucesiones infinitas. Luego de esto, pues vamos a hablar un poco acerca de la división de enteros. Eh, con la división de enteros, pues hay que tomar mucha atención, porque ahora se analizará algunos resultados que se necesitarán más adelante acerca de la división y factorización de los enteros no negativos. Y nos dice que si m y n son enteros no negativos, es decir, que voy a trabajar solo con la parte de los positivos de los enteros, y n no es cero, puede escribirse en una gráfica los múltiplos enteros no negativos de n en la mitad del renglón. A realizarse m como la figura 1.18 que está en la parte inferior. Si m es múltiplo de n, por decir m es igual a q por n, entonces puede escribir m es igual a qn más r, donde r es 0. Por otra parte, como se ilustra en la figura 18 también, 1.18, si m es múltiplo de n, sea que n
por Q, el primer múltiplo de n situado en la izquierda, ¿sí? De m. Y sea r igual m menos q por n. Entonces, r es la distancia de q de n, ¿sí? De q por n a m. Por lo que claramente va a estar r entre 0 y n. Y una vez más se tiene que m es igual a q de n por r. Y vamos a ver cómo está formado. Bueno, analicémoslo en pocas palabras. Si nosotros tenemos, ¿sí? En una recta, ¿sí? Nos dice que ahí vamos a colocar los elementos. Dice que y si tengo 0, n, 2n, así sucesivamente hasta q de n, ¿sí? Q de n eh, por n, hasta un q más 1 por n, ¿sí? Ese espacio que hay entre q, ¿sí? Q de n y q, n más 1 por n, ese es justamente r. Y también yo tengo por acá el famoso n, que es nada más q, n más r. ¿Por qué puedo colocar más r? Porque es cero, ¿verdad? Y recordemos, vaya, nosotros que estamos cursando una materia correspondiente a informática, sabemos en este caso que cuando inicializamos una suma utilizamos cero, pero cuando nosotros vamos a multiplicar algo utilizamos uno, ¿verdad? Para inicializarla. Eso es básico, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por acá. Si nosotros observamos, la división de enteros nos presenta algunos elementos básicos. Hay que retomar dos teoremas muy importantes. Bueno, por ejemplo, el primero dice que si n es diferente de 0 y m son enteros no negativos, puede escribirse m igual q por n más r, que ya lo observábamos anteriormente. Para algunos enteros no negativos, q y r con 0 mayor o igual a r o menor o igual a r o menor a n, es decir, que va a estar por ahí el valor. Además, solo hay una manera de hacer esto, vaya. Esto es un ejemplo básico. En este caso, si n es 3 y m es 16, entonces 16 igual 5 por 3 más 1, por lo tanto q es igual a 5 y r es 1. En el ejemplo B, por ejemplo, si n es 10 y m es 3, entonces 3 va a ser en este caso 0 por 10 más 3. Por lo tanto, q es igual a 0 y r es igual a 3. Y de esta manera, pues, de una manera muy sencilla, retomamos lo que nos está indicando el teorema número 1. Continuando con la división de enteros, podemos ver que el teorema número 2 nos dice que sean A y B y C números enteros. Y nos explica claramente A, si A, en este caso, B y A, tal que C, entonces ese A también puede ser, en este caso, básicamente, la sumatoria de B más C. En la literal B, si A, tal que B y A, es C, ¿sí? En donde B es mayor a C, entonces se va a tener un B menos C. Si A está B o A de C, entonces A, tal que B
por C. Y si A va a estar de B y B, de C, entonces A tal C. Entonces la demostración nos dice, por ejemplo, que si para el primer literal A, si A tal que A, B y A, C, entonces B es igual a K sub 1 de A y C es igual a K sub 2 por A. Para algunos enteros no negativos K sub 1 y K sub 2, por lo tanto B más C es igual a K sub 1 más K sub 2 por A. Y A tal que B más C, es decir, la suma de B más C. En el caso del literal B, esta puede demostrarse exactamente en la misma forma que en la parte A. Es decir, con la demostración anterior queda aclarado el literal B. En cambio, C, como parte de A, tiene B es igual a K sub 1 de A o C es igual a K sub 2 de A. Entonces, o B por C es igual a K sub 1 de A a C, o B por C igual a K sub 2 de A por C. De manera en la que cualquiera de los dos casos, B por C, es un múltiplo de A y A tal B por C. En cambio, el literal de si A, en este caso de B y C, B y B, de C se tiene que B es igual a K sub 1 por A y C igual a K sub 2 por B. Por tanto, C es igual a K sub 2 de B igual K sub 2 por K sub 1 A igual K sub 2 por K sub 1, todo este factor por A. Y por lo tanto, A tal que C. Un número P mayor que 1 en los enteros positivos se llama primo. Si los únicos enteros positivos que le dividen son P y el 1. Y eso es muy lógico, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a ir retomando la parte de la división de enteros. Es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver por acá lo siguiente. Vamos a abordar la parte de las matrices. Cuando nosotros ya hablamos de matriz, ¿a qué nos referimos? Bueno, abordar esta temática, decir que vamos a tratar con las matrices, pues resulta muy esencial. ¿Pero por qué? Porque las matrices, en este caso, tienen diferentes tamaños. Eh, Cuando hablamos de matrices, una matriz de tamaño n por m, ¿sí? Es un arreglo rectangular de m por n. Números reales distribuidos en filas horizontales y n columnas de la siguiente manera. Bueno, ahí la podemos observar. En este caso vamos a cambiar ya la temática porque aquí ya hablamos de, en este caso, que una matriz debe ser por excelencia un arreglo bidimensional. ¿A qué me refiero? Que ya no solo voy a utilizar filas, sino que ahora también voy a utilizar una serie de columnas. Por eso me está determinando que son m por n. En cambio, las sucesiones yo las trataba, en este caso, si usted se recuerda en la parte de las operaciones que observábamos por ahí, teníamos los arreglos, pero lineales. En este caso ya vamos a trabajar arreglos bidimensionales con las matrices. Entonces, como repito, es un arreglo bidimensional de números, dado que se puede definirse tanto la suma como el producto de las matrices. En mayor y de mayor manera se dice que en este caso, la matriz nosotros la podemos representar por una letra mayúscula. Y dentro de los
los paréntesis, pues nosotros tenemos en este caso los elementos que le componen. ¿Cómo se lee esto? Estamos hablando que aquí tenemos A1, A, subíndice 1, 1, ¿sí? No es 11, sino 1, 1. ¿Por qué? Estoy diciendo que estoy en la fila 1 y en la columna 1. Acá, si bajo, estoy en la fila 2, pero me mantengo en la columna 1 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora vemos por acá, estoy en la fila 1, pero ya estoy en la columna 2. Acá, fila 2, columna 2 y así sucesivamente. Y vemos que me mantengo en la misma fila, pero en distinta columna. Misma fila, distinta columna, así sucesivamente. ¿Qué me va a determinar el tamaño de la matriz? Lo determina mi arreglo rectangular, el famoso M por N, donde M, pues nosotros lo caracterizamos, en este caso, por la fila y N por la columna. Entonces, cabe resaltar cómo nosotros vamos a ir identificando cada uno de los elementos que van a ir componiendo a nuestra matriz. Tenemos las filas, ¿sí? Filas que van de manera horizontal y las columnas que van de forma vertical. Y a cada una de ellas van a tener posiciones. Usted sabe, son muy importantes las posiciones en las matrices. Tenemos la posición correspondiente a la fila y a la columna. Fila 1, columna 2. Así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, esto a nosotros nos sirve mucho porque las matrices las podemos utilizar para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, sirven para representar los coeficientes de los sistemas de ecuaciones lineales, o para, en este caso, hacer representaciones de transformaciones lineales, ¿verdad? Dada una base. Y así sucesivamente para una serie de distintas utilidades. Entonces, quedamos claros que las matrices, pues a nosotros nos van a servir de mucho por acá. Recordando que vamos a hablar siempre de filas y columnas, ¿verdad? Donde la fila va a ser una línea horizontal de la matriz y la columna pues son las líneas verticales, ¿verdad? Y están representadas por M por N, ¿sí? Donde M, N pertenecen a los naturales, a eso menos, ¿sí? Menos el cero, ¿verdad? Solo los naturales. El conjunto de las matrices, si yo estoy determinando el tamaño de una matriz M por N, ¿sí? Se representa por M y su índice M por N, es decir, coloco la M y luego voy a colocar los subíndices donde indico cuál va a ser el tamaño. Tantas filas, tantas columnas, ¿sí? Entonces, eso es lo básico que debemos de reconocer en una matriz. Muy sencillo identificar dichos elementos. Repito, vamos a tener filas y vamos a tener columnas. Hay que rescatar algo importante también, y es que hay algunas propiedades básicas de las matrices. Por ejemplo, eh, las matrices pues tienen igualdad, ¿verdad? Dos matrices son iguales, ¿sí? Si tienen el mismo tamaño y los mismos componentes, ¿verdad? Con respecto a la suma y resta, dos matrices solo se pueden sumar, ¿sí? En este caso,
Yo los puedo sumar o restar si tienen el mismo tamaño, ¿sí? Hay que tenerlo claro. Puede ser que en alguna ocasión a mí se me indique realizar una suma o una resta de matrices y no se va a desarrollar si no tienen el mismo tamaño. Entonces es indispensable que las matrices tengan el mismo tamaño. Y la propiedad de escalar. Toda matriz puede multiplicar por un escalar, es decir, yo la puedo multiplicar por un escalar y la matriz que sea. Bueno, continuemos. La matriz fila y columna. Y matriz columna, matriz fila y matriz columna. Vamos a identificar los tipos de matrices, ¿verdad? Esto es muy básico, tener claro la teoría para poder aplicarla eh, cuando estemos ya desarrollando cada uno de los elementos que se nos plantean. Bueno, tenemos por ahí, en este caso, la matriz fila es simplemente una única fila horizontal de números reales. ¿Cómo se enmarca por acá? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3 y así sucesivamente. Observe que la matriz fila anterior es de tamaño 1 por K. De igual manera, una matriz columna es una matriz que consta de una única columna. La siguiente es una matriz columna de tamaño R por 1. R, porque yo no conozco la cantidad de filas que van a haber, pero sí sé que solo va a haber una columna, es decir, lo inverso al posicionamiento de la matriz fila, ¿sí? Y aquí está cada uno de los ejemplos. La matriz cuadrada. ¿Cómo voy a identificar la matriz cuadrada? En este caso se denomina así aquella matriz que tiene igual número de filas y columnas. Por ejemplo, puede ser un 2 por 2, un 3 por 3, un 5 por 5 y así sucesivamente. Luego tenemos por acá las matrices, en este caso vamos a retomar la diagonal principal de una matriz cuadrada. Ojo, debe ser una matriz cuadrada. Vamos a ver, dice que es la diagonal de una matriz cuadrada compuesta por todas las entradas A sub I. ¿Qué significa? Bueno, son los elementos que están justamente acá. A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, si estuviese por acá, A sub 4, 4 y así sucesivamente hasta A sub I o un A sub NN. Es decir, justamente la línea diagonal debe estar justamente señalando los elementos que componen la diagonal principal de una matriz cuadrada, justamente de acá, de arriba hacia abajo. Es decir, partimos de la parte superior izquierda de la matriz, acá, hasta llegar a la parte inferior derecha de la matriz. Y justamente la línea en diagonal me marca directamente los elementos correspondientes a la diagonal principal de la matriz cuadrada. La matriz triangular superior es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son iguales a cero. O sea, debe de tener la característica que todos estos elementos que estoy señalando
van a ser justamente igual a cero y son aquellos que están justamente debajo de la diagonal principal. Todos son igual a cero. Esta es la diagonal principal, 3, 2, 1, 2. Y todos los que están abajo deben ser igual a cero para ser considerada como la matriz triangular superior. Ahora la matriz triangular inferior es lo inverso. Es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos arriba de la diagonal principal son igual a cero. Aquí está la diagonal principal. 3, 2, 3, 2. Y acá, justamente en la parte superior, todos los elementos son cero. Entonces, de esa manera yo voy a identificar cuando esté frente a una matriz triangular inferior, ¿sí? Debe ser una matriz cuadrada, lógicamente, ¿verdad? Continuamos, la matriz diagonal. Justamente la matriz diagonal es la matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal al menos uno es diferente de cero y los demás son cero. Bueno, en este caso particularmente, eh, la diagonal principal me muestra 3, 2, 1, 0. Entonces estoy justamente cumpliendo con lo que a mí me indica directamente esta definición en la cual me está indicando que al menos uno debe ser diferente de cero y los demás pues son cero, ¿verdad? Eso justamente. Además de ello, vamos a tener por acá lo siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de la matriz identidad. Al hablar de la matriz identidad, en este caso en particular, es la matriz cuadrada cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y los demás son 0. Usando el símbolo de I sub K, donde K por K. Entonces, en este caso, yo estoy denotando la identidad de tamaño K por K. Con esta notación nosotros tenemos, vaya, aquí está. I sub K va a ser igual a ¿qué? A todos los elementos, ¿sí? Está diciendo que las entradas de la diagonal principal son igual a 1 y todas las demás van a ser igual a 0. Igual a 1, todas las demás igual a 0. Entonces, básicamente ahí nosotros tenemos claro cómo va a ser el comportamiento que van a tener este tipo de matriz. Si yo logro tener una matriz donde solo la diagonal principal va a ser igual a 1, ¿sí? La diagonal principal igual a 1 y lo demás no va a tener un valor o un dígito diferente de 0, entonces justamente nosotros vamos a cumplir con lo que estamos planteando de tener una matriz identidad. Ahora, ¿qué es una matriz identidad como tal? Si nosotros vemos, ahí está el comportamiento, ¿verdad? Ya lo decíamos. Acá, en la parte inferior, tenemos el planteamiento anterior. En la parte inferior izquierda, pero acá lo detallamos con un ejemplo en la parte derecha, inferior derecha. Entonces, solo venimos a remarcar que la diagonal de identidad está justamente posicionada acá. Si la diagonal principal es igual a 1 y todos los demás elementos, tanto los que están en la parte inferior como en la parte superior, son igual a 0, entonces se tiene justamente o se está frente a una matriz de identidad. Y eso es muy importante que nosotros lo estemos resaltando, ¿verdad?
Vamos a continuar por acá. La igualdad y suma de matrices. Bueno, aquí justamente ya estamos tocando otros elementos básicos. Ya estamos hablando de operaciones, ¿sí? Ya definimos qué es una matriz, pero ahora justamente nosotros ya estamos comenzando a operar sumas y restas de matrices. Sí, en este caso, pues nosotros vamos a ir retomando ya la igualdad y la suma de matrices. Bueno, para esto hay que tenerlo claro teóricamente. Eh, Sean A igual a un A y J, coma B igual B y sub J, y C igual C sub IJ, matrices M por N, ¿sí? Entonces se plantean dos escenarios básicos. El primero, que si A es igual a B, si y solo si A sub IJ es igual a B sub IJ para toda I y J. Y el segundo nos dice que C va a ser igual a A más B, si y solo si C y su J es igual a un A y su J más B y J para toda I y J. Entonces observemos, dos matrices son iguales si solo si tienen el mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales. Entonces, si yo tengo claro eso, yo estoy justamente enmarcando la parte principal de ello. Estoy definiendo justamente el comportamiento que se va a tener en la igualdad y suma de matrices. Eso es muy importante. Y esta definición justamente nos van dando pauta para todo. Bueno, continuamos por acá. Vamos a ver una igualdad y suma de matrices, que es ya justamente una de las primeras operaciones que se enmarcan. Vamos a ver cuál es su comportamiento básico. Veamos por acá. Y particularmente nosotros podemos ver que se tiene el ejemplo. Vaya, si yo voy a hacer una igualdad, hay que reconocerlo, ¿verdad? La teoría ahora la vamos a poner en práctica. Esto es el ejemplo correspondiente a una igualdad y a una suma de matrices. Si yo tengo, en este caso, 1, es como que yo tenga menos 1 al cuadrado. 0 igual 0. 5 yo lo puedo reescribir como raíz cuadrada de 25. Eh, Raíz cúbica de 8, yo lo reescribo nada más como 2, ¿verdad? 3 al cuadrado es lo mismo que yo tenga nada más 0. Y menos 2 es igual a tener menos 6 entre 3. Que justamente entonces yo digo que la matriz que está en la parte de la izquierda es igual a la matriz que está en la parte de la derecha. Tanto el miembro de la izquierda, matriz miembro de la izquierda como matriz miembro de la derecha son iguales. Entonces ahí estoy demostrando la igualdad de matrices. Ahora, vamos con la parte de la suma de matrices. Si yo tengo una suma de matrices,
Por ejemplo, tengo la matriz compuesta por, es una 3 por 2 porque tengo tres filas, dos columnas. 4 0 menos 6 y la segunda columna menos 5 4 1 y esa la voy a sumar a otra matriz igual, ¿verdad? De las mismas dimensiones. Es 3 por 2. Acá, la primera columna 3 7 menos 2. La segunda 2 menos 4 1. Entonces, si yo quiero sumar las dos matrices, procedo de la siguiente manera. Puedo hacer, sumo los elementos que están en las mismas posiciones. Por ejemplo, acá está la primera posición, es la posición 1, 1. Y esta es la posición 1, 1. Entonces, respectivamente, es decir, de cada una de las matrices. Entonces, yo puedo decir directamente 4 más 3 y ese resultado es 7 y lo coloco. Luego el siguiente, si vamos por fila, sería menos 5 más 2. Justamente acá, menos 5 más 2. Yo sé que ese resultado al operarlo es menos 3. Y lo coloco en la misma posición. En la posición 1, 2. Ahora continuamos. Y retomo los elementos que están en la posición 2,21. 2, 1, es decir, 0 más 7, yo tengo 7, ¿verdad? Y ahora voy con la siguiente. Aquí estoy en la posición 2, 2. La segunda fila, la segunda columna. 4 más menos 4, yo tendría 4 más menos 4 igual 0. Ahora tengo acá menos 6, le sumo menos 2, tendría menos 8, ¿sí? Esto que está acá, menos 8. Ahora la última, 1 más 1, justamente acá, sería igual 2. Y esta justamente es la matriz resultante de la sumatoria de las dos matrices. Entonces, ¿qué me indica por acá? Justamente a mí me está indicando que yo estoy trabajando una suma de matrices y que a su vez, en este caso, lo hago sumando cada una de las posiciones correspondientes. Por eso es importante que usted tenga clara la posición, es decir, la posición que se encuentra en la fila y en la columna. Entonces, usted muy bien sabe, es la intersección entre la fila y la columna para determinar la posición que se tiene. Bueno, continuemos. Eh, lo siguiente que vamos a ver por acá es la matriz cero. En este caso, pues nada más la matriz cero que nos indica. Nada más es un m por n, ¿sí? Un m por n denotada por 0. Es la matriz con m renglones y n columnas en las que todos los elementos son cero. Vaya, yo puedo tener el primer ejemplo, el que está en la parte de la derecha, izquierda, perdón, es una matriz 2 por 2, dos filas, dos columnas. La del medio, estamos hablando de una matriz 3 por 2, tres filas, dos columnas. Y en la matriz de la derecha, pues nosotros tenemos por ahí una matriz 2 por 3, dos filas por tres columnas. Y así pues identificamos fácilmente los elementos correspondientes a una matriz cero.
Bueno, continuamos. Vamos a ver por acá la parte de la matriz inversa aditiva. En este caso, la definición nos dice que es menos A de la matriz A. A igual a un A sub IJ es la matriz menos A y sub J, obtenida al cambiar el signo del elemento de A, diferente de cero. Bueno, yo tengo por ahí la matriz inversa, ¿verdad? En otras palabras, yo estoy diciendo nada más que lo único que debo de hacer es cambiar el signo a cada uno de los elementos que conformen mi matriz, ya sea los elementos de la columna o de la fila, no importa. Yo lo único que necesito es determinar, ¿verdad? ¿Cómo es o cómo yo voy a definir directamente cada uno de los elementos, ¿sí? De la matriz. Entonces debo verificar por ahí el signo. Si yo tengo una que es positivo, eh, si está compuesta por ejemplo, la matriz de la izquierda por 2 menos 1 menos 3 0 4 5. La inversa aditiva en este caso sería menos 2 1 3 0 menos 4 menos 5. Entonces, queda en evidencia que lo único que nosotros estamos haciendo es cambiar el signo de los elementos. Es decir, nosotros donde tenemos positivo lo pasamos a negativo y viceversa. Lógicamente, aquí nos aclara la definición 1.11 que el elemento 0 no se le cambia, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? No le puedo cambiar a nada en el signo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Luego de esto, el teorema sobre las propiedades de las matrices. Yo necesito reconocer que si A, B y C son matrices M por N y si 0 es la matriz 0, M por N, entonces vaya y defino. ¿Qué es lo que necesito definir? Si yo tengo un A más B, es igual a tener un B más A. Eh, en la número 2, nosotros tenemos por ahí A más un B más C. Eso es igual a tener un A más B más un C, ¿verdad? Si yo tengo un A más 0, es igual a tener nada más A. Y yo si tengo un A más menos A, es igual a tener 0. Y si se está definiendo un A menos B, es igual a tener un A más menos B. Entonces, ahí nosotros estamos observando en el teorema sobre las propiedades de las matrices, cómo es el comportamiento que van a desempeñar o van a tener en estas 5 propiedades básicas, ¿verdad? Las matrices. Luego de eso, pues nosotros podemos ver la parte de la multiplicación de escalar por una matriz. Justamente nosotros vamos a identificar por acá que es importante ver la parte de la multiplicación de las matrices. Eh, Sin duda, pues a nosotros cuando ya nos ponemos a hablar ya vimos la multiplicación, la resta y ahora vamos con la parte de la multiplicación. Al ver estas propiedades quizás nosotros nos podemos estresar un poquito, pero con la teoría nosotros podemos resolver ya los ejercicios poco a poco. Hay que denotar lo siguiente, y es que si T pertenece a los reales y A es la matriz de M por N, entonces resulta lo siguiente. A va a ser igual a esta matriz, ¿verdad? Que tenemos por acá.
muy normal, ¿verdad? Como nosotros siempre lo hemos manejado, que tiene un A sub 1, un A sub 2, 1 y así sucesivamente. Es lo básico de una matriz M por N. Ahora, si yo voy a hacer la multiplicación de T por A, es la matriz 3T por A, también de tamaño N por M, dada de la siguiente manera. ¿Cómo? Este es un escalar, o sea, un número. Entonces yo tengo T multiplicado por la matriz A y digo que va a ser T multiplicado por cada una de las posiciones que contiene dicha matriz. ¿Cómo se denota en esa matriz, verdad? Ese esquema a nosotros nos está planteando elementos muy básicos. T A sub 1, 1, T por A, 2 por 2, 1, T por, mm, T por A de sub I por 1, T de A sub M por 1. Entonces, así sucesivamente cada uno de los elementos que conforman, ¿verdad? Eso es muy básico, muy sencillo que nosotros vayamos identificando. Hay una nota aclaratoria. Nosotros podemos ver cómo la suma de las matrices se realiza entrada por entrada considerando las entradas correspondientes de las matrices. La suma solo se puede realizar si las matrices son del mismo tamaño. Bueno, eso ya lo observábamos en uno de las propiedades básicas que nosotros hablábamos, ¿verdad? Y podemos ver por acá el teorema número 2 correspondiente a las matrices. Si A y B son matrices N por M o M por N, si usted así lo quiere llamar, y si C y D son números reales, entonces yo puedo tener, si tengo un C multiplicando un A más B, es igual a tener un C por A más un C por B. Si tengo un C más D multiplicado por un A, ¿sí? ¿Sí? Esos dos números reales, es igual a tener un C por A y un D por más un D por A. Si tengo los dos números reales C por D multiplicado por una matriz, eso es igual a tener un C multiplicado por D por A, es decir, por la matriz. Y si existe un cero por A, es igual a tener cero, ya que la matriz es nula. Y si hay un escalar que es igual a uno por A, eso es igual a A, nada más, ¿verdad? Así como en la matemática, bueno, en la aritmética, nosotros trabajamos la parte de multiplicar, todo número multiplicado por uno es el mismo número. De igual manera, nosotros lo podemos ver reflejado en la matriz, la misma lógica, ¿verdad? Bueno, en la parte del producto de matrices fila por columnas, se puede denotar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un A que es igual a un A sub 1 por 1, un A sub 1 por 2, un A sub 1 por 3, sucesivamente hasta un A sub 1 por K, y B es igual un B sub 1 por 1, un B sub 2 por 1, un B sub 3 por 1 y así sucesivamente hasta un B sub K por 1. Entonces el producto de A por B, la misma matriz, ¿sí? De las matrices A por B,
se define como ordeno yo, si tengo un A por B, va a ser igual a tener los elementos de A multiplicado por los elementos de B. Y luego va a ser el resultado de esa multiplicación de cada una de las posiciones. Recordemos eso que es básico, deben de ser del mismo tipo para que puedan ser procesados. Si no, hay problemas en el procesamiento. Entonces, tengo un A sub 1 por 1 multiplicado por un B sub 1 por 1. Entonces, como ustedes pueden notar por ahí, eh, se respetan las posiciones, ¿verdad? Como le denoto por acá, y con el primer elemento, usted puede observar un A que está en la primera posición de la primera matriz, ¿sí? De la matriz horizontal y la matriz de la fila, por la primera posición de la matriz de la columna, es decir, B11. Entonces, así sucesivamente va a ser el tratamiento que se le va a dar. Entonces, lo único que debemos de garantizar es ejecutar o operar como nos está definiendo cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver por acá. Lo siguiente es el producto de matrices. Bueno, ya lo estábamos viendo en la parte anterior. Vamos a ver, si tenemos una matriz y una matriz A por una matriz B, ambas deben ser del mismo tamaño, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar el comportamiento que va a tener cada uno de ellas. Es decir, al momento en el cual yo lo voy a desarrollar. Por ejemplo, yo voy a multiplicar, en este caso, si son dos matrices A y B de tamaño M por N, y la otra es N por P dadas por, ahí las tenemos. Voy a multiplicar siempre, en este caso, eh, siempre por las mismas posiciones, porque si usted observa, yo tengo acá la multiplicación de A sub I por 1. Y tengo acá, en este caso, 1 por J, que es justamente por acá. Entonces, el comportamiento que va a tener aquí, nosotros lo vamos a ir denotando, lo vamos a ir observando. Cuando lo esté multiplicando, voy a observar esa posición, ¿sí? Y voy a ir colocando justamente, así como hicimos en el ejemplo anterior, donde colocábamos cada uno de los elementos, nosotros podemos determinarlo. Lógicamente, con un ejemplo, pues va a quedar mejor rescatado esa definición del producto de matrices.
Vamos a continuar. Eh, bueno, hay que ver algo por acá y es la propiedad del producto matricial. En este caso, las propiedades son el producto de las matrices. Se tiene el teorema 1.3. Si A y B y C son matrices de tamaño m por n por p y p por k, respectivamente se cumple que A factor de B por C es igual a del factor de A por B por C, igual A por B por C. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Primero, que deben de tener el mismo tamaño las matrices, ¿verdad? Para poder desarrollar eh, este producto matricial. En la numeral 2, si A es una matriz cuadrada de tamaño n por n, tenemos que A por I sub n es igual I sub n por A, lo que es igual a A, donde I sub n es la matriz identidad de tamaño n por n. Como siguiente punto, nosotros podemos fácilmente ver por ahí que si A es una matriz de tamaño n por n, entonces tenemos que A multiplicado por 0 por n más por m igual 0 por m por m o 0 por m n por m por A es igual a 0n por n. Entonces, vamos a observar la cuarta propiedad del producto matricial. Si A por B y C son matrices de tamaños n por n y n por p y n por p, y respectivamente, entonces A por el factor de B más C es igual a tener A por B más A por C. Entonces, con esto yo estoy garantizando el comportamiento que van a tener basándome en las propiedades del producto matricial. Eso es bien básico. Estas propiedades, pues lo único que nos hacen a nosotros es garantizar, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a tener un comportamiento, una funcionalidad de cada uno de ellos. Lógicamente, pues cada uno de estos elementos implica tratar de darle seguimiento o ir dando un cumplimiento a lo que se nos ha planteado, ¿verdad? Lo siguiente es que nosotros hablemos acerca de las matrices booleanas. Para ello, pues vamos a hablar un poquito, vamos a detallar por ahí las matrices booleanas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver por ahí? Bueno, veamos. Las matrices booleanas dice que si sus entradas están formadas solamente por unos y ceros, sí, eso usted lo debe de garantizar, que debe de estar formada por ceros y unos. Si no, no es una matriz booleana. Pero si yo la tengo de esta manera, entonces yo estoy teniendo una matriz booleana. Y por ejemplo, tengo esta 1, 1, 0, 0, 1, 1. Esta es una matriz 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, y es booleana porque está compuesto por ceros y 1. Igual esta, que es una matriz 2 por 3, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y esta matriz 3 por 2 que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí la tenemos, ¿verdad? Y esta otra que la diagonal principal, pues nosotros vemos que es 0, ¿verdad? Es 1. Entonces ya veíamos por ahí que, a qué se refiere, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 0, 0 en la primera fila, en la segunda 0, 0, 0, 1, 0. Y la tercera fila 0, 0, 1. Y para finalizar tenemos una matriz 4 por 4 acá, pero que toda está compuesta por 1. De igual manera es una matriz booleana. ¿Por qué?
porque puede ser que esté compuesta por solo ceros, solo unos o combinados, ¿verdad? La definición y esto quería tocar, son elementos muy importantes, la disyunción y la conjunción en el conjunto 0, 1. Se tiene que, hay dos casos importantes. Se define la operación disyunción de A o B de dos elementos A y B que pertenecen a 0, 1. ¿Cómo? A o B es igual a tener C1 si A es igual a 1 o B es igual a 1. Y 0 si A y B son ceros. Ahí ya nosotros estamos utilizando la operación de la disyunción. Ahora, la 2, si yo tengo la operación de la conjunción A y B de dos elementos A y B que pertenecen a 0 y 1. ¿Cómo? A y B va a ser igual 1 si A y B son 1. 0 si A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces vamos a ir identificando ahí que las operaciones de la disyunción y la conjunción también están presentes en el conjunto de matrices booleanas. ¿Cómo podemos observarlo? Bueno, la definición 1.20, si A y B son dos matrices booleanas del mismo tamaño, M por N, tenemos por acá las matrices, podemos observarlas. ¿Qué es lo que pasa con estos dos tipos de matrices? A y B, ¿qué es lo que hago? Hacer la conjunción, ¿verdad? A y B o hacer la disyunción, cualquiera de las dos. En la 1 estoy haciendo la disyunción y en la 2 estoy haciendo la conjunción y quedaría de esa manera. Siempre se respetan las posiciones A sub 1, 1 o, en este caso, o B sub 1, 1 y así sucesivamente. Y en este caso del ejemplo 2, bueno, el numeral 2, tengo planteado A sub 1, 1 y B sub 1, 1 y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo con respecto a la disyunción. Si yo tengo por acá las siguientes matrices, tengo por acá 4 matrices, pero se van a retomar la matriz A y la matriz C, ¿sí? Entonces tengo por acá, si yo quiero trabajar la disyunción, automáticamente yo debo de hacer lo siguiente. Si tengo 1, 1, 0, en la primera fila, en la segunda 1, 0, 1 y en la tercera 0, 1, 0, y voy a hacer la disyunción con 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 1, 0, 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a hacer la disyunción, es decir, por cada uno de los elementos. Por eso viene acá, 1 o 0, 1 o 0, 0 o 1. Y respetando las posiciones, ¿verdad? 0, 1. Por tanto, tengo acá 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1,
Se repite por acá 0, 1, 1, 0 y 0, 1. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Si yo tengo 1 o 0, tendría 1, 1 o 0, nuevamente 1, 0 o 1, tendría 1. Luego continuamos, 1, 1, 1 o 1 es 1. Acá sí, 0 o 0, yo tengo 0, no hay ninguna otra opción. 1 y 1, 1 o 1, yo tengo 1, 0 o 1, por acá, 0, y acá 1 y 0, tengo 1, y 0 o 1, yo tengo nuevamente 1. Bueno, ¿qué hay que resaltar de esto? Que yo debo de tener claro el comportamiento de esa característica, es decir, la definición básica. ¿Por qué? Porque cada uno de esos, en este caso, a mí me representa, debo de retomar las características básicas de la disyunción, ¿sí? En este caso, si yo digo 1 o 0, yo estoy definiendo que es una de las dos opciones, por lo tanto me queda el valor 1. Lo siguiente, eh, vamos a ver la parte de la conjunción. Vamos a dejar este ejemplo y nos venimos por acá, a la parte, bueno, vamos a hacer la conjunción por acá, ¿verdad? A y C. Bueno, cuando yo hablo A y C, y lo vamos a hacer con respecto a esas dos matrices. Uno uno cero uno cero uno uno 0, 1, 0. Tengo acá 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Hago el mismo. Aquí lo único que cambia es el tipo de operación. Entonces, para este caso, nosotros vamos a observar que acá me quedaría 1 y 0. Acá me queda 0. Aquí ya cambia la operación. 1 y 0, nuevamente 0. Y 0 y 1, tengo 0. Solamente en aquellos lugares donde yo tenga 1 y 1, voy a tener 1 como resultado. El resto todos van a ser ceros, porque no cumplo con las dos características que me dice la operación para que sea válida. Bueno, luego ya para ir finalizando, pues vamos a ver el producto
booleano de matrices. Consideremos que tenemos dos matrices A y B como están conformadas acá, M por N y N por P. A y la matriz B. Entonces, acá nos dice cómo nosotros vamos a trabajar en la matriz booleana. Eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros vayamos adentrándonos a esto. Cómo nosotros vamos a hacer una multiplicación. Ya vamos a observar detenidamente. Para ello es importante que reconozcamos cómo nosotros vamos a plantear o cómo se reconoce o cómo se define una matriz booleana y se representa de esta manera. A, multiplicación booleana de. Veamos por acá, hay condiciones que se deben de cumplir. C y J es igual a 1. Coinciden 2, 1 en algunas de las entradas correspondientes a la fila I, A de A y de la columna J de B, es decir, de cada una de las dos matrices. C y J es igual a 0 si no se da tal coincidencia. Vaya, vamos a ver un ejemplo para poder ir comprendiendo el manejo que se le da. Si tenemos las dos matrices A y B, A está compuesta por 1, 1, 0, 0, 1, 1, y B está compuesta por 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Veamos, vamos a determinar el producto de la matriz booleana. A, matriz booleana de B. Eso es igual a lo siguiente. Vamos a hacer el ordenamiento. La primera fila, ¿sí? Como está acá, por la primera columna. La primera fila por la segunda columna. Luego, la segunda fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Y la segunda fila por la segunda fila de la segunda matriz. Eso a nosotros nos daría como resultado, pues al operar, ¿verdad? 1, 1 por acá. En la siguiente, de igual manera, tendríamos 1 en esta posición. Luego, la siguiente posición sería esta, 1 también. Y la tercera, de igual manera, 1. Entonces, en este ejemplo, nosotros solo estamos viendo el comportamiento, el análisis que se hace, ¿verdad? De cada una de ellas. Bueno, en la tutoría sabatina nosotros vamos a retomar
estos con mejores y más ejercicios para poder ejemplificar de mejor manera el- la parte de la multiplicación booleana. Cada uno de ellos a nosotros nos va adentrando poco a poco a determinar el comportamiento que va a tener, se ha dicho de paso, cada uno de los elementos correspondientes a las matrices, que es justamente lo que a nosotros nos atañe, ¿verdad? Estudiar las matrices para poder tener un fundamento mejor, ¿verdad? Bueno, de esta manera nosotros vamos a quedarnos por acá, vamos a concluir esta tutoría, esperando que le den seguimiento a cada uno de los elementos, cada uno de los contenidos correspondientes a esta unidad número 6, correspondiente a la introducción de matrices. Cabe resaltar que, como ya veíamos, pues las matrices son arreglos bidimensionales que nos van a permitir hacer un análisis de los elementos correspondientes, es decir, de la composición. Podemos realizar algunas operaciones con ellas que nos permitan pues hacer un mayor análisis. Sin duda, hay que darle seguimiento a esta unidad. Espero que ustedes así lo hagan. Lastimosamente en esta ocasión pues nuevamente no se lograron incorporar a la tutoría para que pudieran realizar sus consultas, sus dudas, externarlas y así pues con ello ir avanzando y culminar de mejor manera este ciclo académico 2021. Así que nos vamos a quedar por acá. Espero que tengan una feliz noche. Saludos cordiales para todas y todos. Muy buenas noches.